consideramos que esta época de confinamiento representa una valiosa oportunidad para hablar del desarrollo infantil, que con los padres y cuidadores en casa nos permite una verdadera ventana de oportunidad. Con ello quiero decir que tendremos la posibilidad de enriquecer los conocimientos de padres y cuidadores y sobre todo prevenir los riesgos que representan los obstáculos en el logro de las metas del desarrollo y realmente el máximo de ellas, como la felicidad de los niños. Hoy nos acompaña la doctora Lorena Cristina Ramírez, que es una médica pediatra y neuropediatra egresada de los programas de la Universidad Nacional y hoy estudiante del doctorado de Salud Pública, quien nos acompaña con el tema Crecimiento y Desarrollo, Ventanas de Oportunidad. Entonces, queda con ustedes Cristina. Lorena, bienvenida. Es un honor tenerte en este medio. Gracias, profe. Buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación de parte de la doctora Farías y de la facultad. Como dijo la profe Farías, mi nombre es Lorena Ramírez. Yo soy médica cirujana de la Universidad Nacional y soy especialista en neuropediatría de la misma universidad. Y voy a hablarles un poquito sobre un tema que para mí es apasionante y es el neurodesarrollo. Denme un segundo y les comparto la presentación. Ahí ven la presentación, ¿bien? Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, entonces, para empezar, vamos a hablar acerca de la revolución del siglo XX en términos de neurociencias, que es cambiar la visión de un cerebro fijo, inmutable, genéticamente determinado, a un cerebro que se adapta a la experiencia y que depende directamente del contexto social en el que vive. Es decir, existe un genotipo que se influencia por el ecosistema y termina modificando el capital neuronal a largo plazo. Del desarrollo cerebral in útero conocemos casi todos sus procesos y tiempos. El cerebro se forma y se construye con una excepcionalidad que es tomar más de 20 años para llegar a la madurez. Pero dejando al lado esa visión un poquito reduccionista y materialista de la neurociencia, hoy comprendemos que el cerebro es la estructura más compleja del universo, que permite generar inteligencia, información, conciencia y emoción a largo plazo, lo que para mí es absolutamente maravilloso e increíble. El desarrollo cerebral inicia con un proceso muy primitivo que se denomina neurulación. Voy a colocarles un puntero para poder ver. Que se denomina neurulación. A partir de este proceso se formarán estructuras muy importantes como el tubo neural que dará paso a la proliferación de miles y miles de neuroblastos que migrarán, se organizarán y mielinizarán en las semanas y meses y años incluso posteriores. El cerebro crece tanto que tiene que plegarse para poder adquirir su tamaño final. Esta corteza cerebral que se forma es un gran procesador de información que permite el control de estructuras subcorticales mucho más primitivas que tienen funciones instintivas como la supervivencia o la reproducción y que permite además generar la conducta empática que nos define como especie y además garantizar la base estratégica de nuestra especie humana, que es la interacción social para enfrentar el ambiente que nos rodea. Es necesario resaltar que el desarrollo como la sensibilidad del cerebro al ambiente que la sensibilidad del cerebro al ambiente inicia desde el primer momento de la concepción y acompaña al cerebro durante toda su existencia. Durante la gestación y los primeros meses de vida hay una gran explosión sináptica. Millones de sinapsis se organizan en la corteza cerebral, pero durante los meses e incluso los años siguientes, estas sinapsis se refinan y quedan aproximadamente el 50% de todas estas. El proceso tanto de sobreproducción sináptica como de poda sináptica parece estar bajo el control tanto de programas intrínsecos como también de influencias ambientales. Por ejemplo, hoy sabemos que la corteza visual en los
4 primeros meses de vida hace una gran bomba de sinaptogénesis que entre los 8 y los 11 meses posteriores ha perdido casi el 40% de la sinapsis. También la corteza prefrontal sufre estos cambios. La pérdida de sinapsis en ese tipo o en esa corteza incluso va hasta la edad de la adolescencia. Y la pregunta aquí que surge es, ¿cómo se eligen las sinapsis que se quedan y las que se van? En ese sentido, podemos hablar inicialmente de Donald Hebb, que es un psicólogo escocés que en 1949 habla acerca de cómo una neurona presináptica, si logra danzar al mismo ritmo de la neurona posináptica, va a sufrir una potenciación y esa sinapsis se va a potenciar. Pero si esa neurona presináptica no logra danzar al mismo ritmo de la neurona posináptica, esa sinapsis desaparecerá. A esto le denominó Donald Hebb competencia sináptica. Esta teoría dio pie para que, usando los principios que en ese momento había descrito, que mucho antes había descrito Darwin, los neurobiólogos de la época hablaran de lo que hoy conocemos como el darwinismo neuronal o el darwinismo sináptico, que básicamente es que se genera todo un exceso de neuronas e incluso de sinapsis para que al final esos circuitos se elijan y solo queden los más exitosos, que son, en términos generales, los que se quedan son esos circuitos exitosos que son capaces de generar una red funcional dependiente de las aferencias, es decir, dependiente de la experiencia. Y además se propuso en ese momento que existían periodos del desarrollo donde el cerebro tenía una gran plasticidad y era capaz de modificarse funcional y estructuralmente en relación a las experiencias a las que estaba expuesto. Estos periodos de gran modificación funcional y estructural, que pueden verse como ventanas de oportunidad o de vulnerabilidad, se denominaron como los periodos críticos del desarrollo. Pese a eso, existen corrientes hoy en día que consideran que el término adecuado no son periodos críticos, sino que por el contrario deberíamos decir periodos sensibles, porque la posibilidad de modificación estructural y funcional del cerebro nunca se pierde, solo se modifica. Y más adelante, para hablar de periodos críticos, aparecen estos dos hombres, se llaman Hubel y Wiesel. Hubel, un neurofisiólogo canadiense, y Wiesel, un neurofisiólogo sueco, que ganan el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1981 gracias a sus estudios sobre los periodos críticos de la corteza visual en gatos. ¿Qué decían ellos? La dominancia visual como parte de la maduración visual binocular de los mamíferos se había estudiado ampliamente. Muchos investigadores lo habían querido estudiar este tipo de desarrollo madurativo. ¿Pero qué encontró Hubel y Wiesel? Hubel y Wiesel encontraron que las neuronas de la corteza visual primaria son en su mayoría binoculares, como lo vemos en este gráfico, respondiendo al estímulo de ambos ojos. Pese a eso, como podemos ver en la siguiente imagen, si se presenta una privación visual de un ojo en las primeras etapas del desarrollo, se produce un total silenciamiento de las neuronas occipitales contralaterales, produciendo lo que se ha denominado la ceguera cortical por el ojo privado. Y aquí lo vemos, como todas las neuronas se vuelven monoculares al ojo que sí tiene estímulo aferente. Sin embargo, la privación sensorial, si ocurre más tardíamente, aunque hay una disminución generalizada de su respuesta, se mantiene el patrón binocular sin mayores alteraciones funcionales, que es lo que vemos acá en una privación ocular que sucedió mucho más tardíamente que el primer ejemplo. Estos hallazgos permitieron la formulación de una teoría que se denominó la teoría de los periodos críticos, como esos momentos en la vida en la que el cerebro tiene una gran capacidad de modificarse tanto funcional como estructuralmente. Esta fase de la vida, me refiero a los periodos críticos, también se ha denominado como ventanas de oportunidad o de vulnerabilidad porque el desarrollo es el resultado de una interfaz muy, muy cercana entre el individuo y el medio ambiente. Una interfaz que es resonante entre el individuo y el entorno durante ventanas de tiempo muy particulares que promueven el desarrollo positivo en la mayoría de los casos, pero que en contraste, digamos, puede suceder que las experiencias adversas en la vida temprana también puedan establecer su relevancia en ese momento del desarrollo, en ese periodo, con una inversión de ese potencial positivo hacia lo negativo. Siguiendo con los en experimentos que hicieron Hubel y Wiesel,
Encontramos además que estas alteraciones funcionales de la corteza visual primaria y la observación de que existen periodos críticos llevó a generar otros experimentos mucho más específicos en los que se determinó que aún pequeños periodos de privación sensorial durante el periodo crítico podían llevar a alteraciones funcionales marcadas, como podemos ver en la gráfica de la izquierda. Si se hacía una privación corta en el periodo crítico, habían modificaciones, y si esa privación era un poco más prolongada en el periodo crítico, la modificación era muy marcada. Y estas alteraciones funcionales se correlacionaron con la cantidad de conexiones neuronales que habían en la corteza visual del ojo privado. Y aquí lo vemos, como en la parte superior vemos como en el ojo que sí tenía una aferencia sensorial había un montón y una explosión sináptica de organización cortical, mientras que en ese ojo que estaba suprimido al estímulo no se presentaba esa potenciación sináptica, sino que por el contrario se disminuía marcadamente tanto la sinapsis e incluso las neuronas de esa corteza. Es por todos estos hallazgos que hoy comprendemos que aunque existe un componente genético y biológico relevante en el desarrollo cerebral, las experiencias, la crianza y los factores socioeconómicos son igual o más importantes que otros factores biológicos para determinar el desarrollo infantil y la capacidad cognitiva a largo plazo. En ese sentido, hoy desde las neurociencias conocemos las trayectorias normales del neurodesarrollo. Sabemos a qué edad aparece cada hito motor, social, de lenguaje, comprendemos la maduración estructural del cerebro, sus procesos de mielinización por edades, e incluso se habla del neurodesarrollo como un proceso predecible. Pero es de vital importancia que comprendamos que estas trayectorias no son estáticas y que dependen en cierta medida del contexto en el que se desarrolla el individuo y se vuelven marcadores de los resultados a futuros. Es decir, todo este proceso depende directamente de las experiencias que viva el niño tempranamente. Y por eso es válido preguntarse qué sucede con los niños en los que sus realidades se encuentran situaciones adversas, como la pobreza, como la desnutrición, como el conflicto armado, como el maltrato o el abuso. ¿Qué sucede con esta interfaz entre el individuo y el entorno durante esas ventanas de tiempo particulares que en la mayoría de los casos promueven el desarrollo positivo, pero que en algunos casos están envueltas en experiencias adversas que también pueden establecer el desarrollo con una inversión de su potencial hacia lo negativo? Y allí, solo para dar un ejemplo, y para Colombia, evaluando solo uno de los marcadores de adversidad que se ha evaluado en la infancia, que es la pobreza, les muestro estos datos que son del año 2018 porque aún no tenemos informe del 2019, lo busqué anoche perfectamente y no lo encontré, entonces voy a mostrarles datos del 2018, pero para el 2018 el DANE definía pobreza monetaria como un ingreso mensual per cápita menor a 257.433 pesos. Y la pobreza monetaria extrema la definía como un ingreso per cápita por debajo de 117.600 pesos. Si miramos las cifras según estos marcadores que da el DANE, para pobreza monetaria, 27% de la población para el 2018 estaba en condición de pobreza. De estos, en la cabecera estaban el 24.4%, pero en las zonas rurales llegaba hasta el 36.1%, mostrando la desigualdad en la distribución de los recursos en el país. Además de eso, si miramos por regiones, vemos que el Chocó y la Guajira aportaban la mayor cantidad de personas bajo pobreza. Hasta casi el 50% de las poblaciones de esas dos regiones se encontraban bajo la pobreza monetaria. Y si miramos las tasas por características de los hogares, vamos a darnos cuenta que en los hogares de niños menores de 12 años, que tengan 3 o más niños menores de 12 años, el 65% de estos hogares a nivel nacional estaban bajo la pobreza y el 68% de los hogares en las zonas rurales estaban bajo esta condición. Si miramos, Si miramos la pobreza extrema en Colombia, que se definía como un ingreso per cápita menor a 117.605 pesos, con un total nacional de pobreza extrema que estaba en 7.2%, unas cabeceras municipales que estaban en 4.9% y un centro rural o las zonas rurales en 15.4%, mostrando la gran inequidad en la distribución de recursos en el país. Si miramos por regiones, nuevamente Chocó y La Guajira aportan la mayor cantidad de personas bajo pobreza, que en este caso de la pobreza extrema llega casi al 17% en esas regiones. Y si miramos por características del hogar, en los hogares que tienen 3 o más niños menores de 12 años, la pobreza extrema llega al
al 24% de los hogares y al 36% en las zonas rurales. Esto es muy grave porque la pobreza, la baja educación materna y el entorno pobre de la estimulación del hogar son determinantes importantes del pobre desarrollo de estos niños. Y son los niños más pobres los que generan la mayor carga de salud y también tienen las mayores probabilidades de sufrir un desarrollo y un neurodesarrollo deficiente. Y esto es solamente para hablar de la pobreza. Si miramos un estudio, en este estudio realizado en el año 2010, pero realizado y publicado en el año 2016, pero con resultados del año 2010, vemos cómo la distribución de la riqueza no solo es inequitativa dentro de las propias regiones, sino también entre los países es desigual. La pobreza y la desigualdad de ingresos está íntimamente relacionado a los resultados de salud, incluso para la enfermedad neurológica y para el neurodesarrollo. En el 2016, que se realiza este estudio acerca de la prevalencia de niños menores de 5 años con riesgo de tener un desarrollo deficiente, se encontró que en los países de bajos ingresos para el año 2010, el 65% de los menores de 5 años corrían riesgo de tener un desarrollo deficiente debido a las diferentes adversidades que podían enfrentar en su vida. Casi 250 millones de niños en el mundo de bajos y medianos ingresos todavía estaban en riesgo de desarrollo deficiente para ese momento. 63 millones solamente estaban en la India. Esto tiene profundas implicaciones porque los niños, sus familias y las sociedades van a sentir el hecho de que los niños no tengan un desarrollo óptimo, exacerba las desigualdades y profundiza las divisiones sociales en la sociedad. Cuando se trata del desarrollo, el no hacer nada o la inacción tiene un costo demasiado alto. En este estudio, además, encuentran que los países que más aportaban niños en riesgo de pobre desarrollo en el 2004 eran los mismos que se identificaban en el año 2010. Es decir, para estos países el tiempo se detuvo y la intervención ha sido absolutamente inefectiva. La suma de los niños en riesgo en esos 10 países representaba el 64% de todos los niños en riesgo de todo el mundo para ese año, que era el año 2016. Solo para demostrar un poco la inequidad en la distribución de recursos, no solo dentro de los países, sino entre las diferentes naciones y continentes. ¿Y qué sucede entonces cuando un niño está expuesto a la adversidad en la infancia? Vamos a ver cómo hay alteraciones en términos cognitivos, tenemos disminución de la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. En términos de emociones, hay disminución de los tiempos de reacción y hay disminución de la activación de las estructuras implicadas en el control de impulsos. Y a estas me refiero a la corteza frontal inferior, que es un control inhibitorio cognitivo, pero también al cuerpo estriado como control de la respuesta motora. Los adultos que fueron niños maltratados muestran atenciones selectivas y además tienen dificultad para desvincularse de las señales relacionadas a las amenazas, incluidas expresiones faciales o verbales. También tienen alteración de algunas estructuras cerebrales o modificación de estas, como por ejemplo el giro temporal superior izquierdo, que en adultos que experimentaron abuso verbal parental está con aumento de su volumen, lo que lleva a alteración del procesamiento auditivo verbal y no verbal con preferencia a los estímulos negativos. Esto quiere decir que tenemos poblaciones mucho más reactivas con pobre control de la frustración y pobre control de la agresividad. Además de eso, tenemos en términos cognitivos menor rendimiento cognitivo en niños expuestos a situaciones adversas, especialmente en los primeros 5 años. Y la mayor gravedad y el mayor tiempo de duración de esas adversidades se relaciona directamente con un coeficiente intelectual mucho más bajo. Además de eso, un coeficiente intelectual bajo o un bajo rendimiento cognitivo implica a largo plazo bajo rendimiento académico y social, menor escolaridad, inestabilidad laboral, menores ingresos en la vida adulta y perpetuación del ciclo de la pobreza, lo que hemos denominado la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y además, en términos de desarrollo motor, también hay alteraciones. Los adultos con exposición a situaciones adversas en la infancia presentan déficit en coordinación, en planeación del movimiento, incluso asociado a disminución de estructuras motoras importantes como el cerebelo. ¿Y qué pasa en algunos sistemas neuronales específicos? Por ejemplo, podemos hablar del sistema de recompensa, que tiene funciones muy relevantes para socialización y supervivencia. En este sistema, por ejemplo, hay una disminución de la transmisión dopaminérgica en el núcleo accumbens y en el área tegmental ventral, disminuyendo la capacidad de evaluar y aprender de los resultados gratificantes y respondiendo menos a las señales de predicción de la recompensa, que son ejercicios vitales para la supervivencia y que contribuyen a la toma de decisiones dirigida a objetivos. Esto lleva a comportamientos anhedónicos, aumenta el riesgo
de trastornos de estado de ánimo, comportamientos compensatorios de búsqueda de recompensa que aumentan el riesgo de comportamientos desadaptativos como el consumo de sustancias psicoactivas, la delincuencia, las conductas sexuales de riesgo, que terminan además en una susceptibilidad para enfermedades psiquiátricas. ¿Qué sucede en estructuras cerebrales como la corteza prefrontal medial? Hay pérdida dendrítica, la longitud dendrítica y el número de espinas de las neuronas piramidales se reduce y esto permite la susceptibilidad para entidades con compromiso cognitivo. También hay alteración de la glía con activación de la microglía, produciendo una inflamación con susceptibilidad para enfermedades o para entidades neuroinflamatorias. También tenemos rigidez cognitiva con alteración de funciones ejecutivas, alteración de la toma de decisión y control de impulsos, así como el déficit de memoria de trabajo que habíamos mencionado previamente. En términos de la amígdala, tenemos potenciación sináptica en el número de espinas, aumenta el número de espinas y de neuronas de la amígdala, sobre todo de conexiones con otras estructuras como la corteza orbitofrontal y el núcleo accumbens, y esto es una potenciación de carácter irreversible. Además de esto, aumenta los comportamientos de ansiedad y de evitación social que terminan en cambios comportamentales como la pérdida del miedo, el aumento de la agresión y la ansiedad y la susceptibilidad para entidades psiquiátricas. ¿Qué sucede en el hipocampo? En el hipocampo hay pérdida neuronal, hay alteración de las funciones hipocampales como memoria espacial y episódica y la regulación del estado de ánimo, y hay susceptibilidad para enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, como el trastorno de estrés postraumático o como la depresión. Pero también hay modificaciones en términos de la glía. Los astrocitos cambian su morfología disminuyéndola y reduciendo la longitud de sus procesos, disminuye la proliferación de la glía, hay pérdida astrocitaria porque se modifican y hay pérdida de la función porque se modifica la expresión de proteínas importantes como la proteína acidoglial fibrilar o la coaporina, que son fundamentales para la función del astrocito en el sistema glifático. Y además hay susceptibilidad en este sentido para entidades con compromiso astrocitario. ¿Qué le sucede a la microglía? Hay activación de la microglía, hay aumento de la producción de interleuquinas en el sistema nervioso central con aumento de la interleuquina 1 beta y la interleuquina 6, hay aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y esto da susceptibilidad para enfermedades neuroinflamatorias. Entonces, con todo esto que les cuento, los primeros años del desarrollo del cerebro infantil brindan una gran oportunidad y una oportunidad única para que podamos intervenir y proponer y digamos que promover los mejores resultados en los adultos. Es necesario entender que las trayectorias del desarrollo no son estáticas y que estas trayectorias se ven influenciadas por factores socioeconómicos, socioambientales, por las familias, por las comunidades en las que viven estos niños. Y estos hallazgos son aplicables en todos los contextos. Por eso es importante que la infancia feliz y el neurodesarrollo óptimo se configuren como derechos de todos los niños y las niñas en este país y en el mundo entero. La crianza, en ese sentido, la crianza con amor, con vínculo, con cuidado, con apego, se configuran como actos políticos con una apuesta transformadora de sociedad. Y mi argumento es que la crianza debe ser tomada como el acto político por excelencia, porque la crianza es la forma más importante y duradera en que nosotros podemos transformar la realidad de la sociedad. Por otra parte, la crianza no es una responsabilidad doméstica, al contrario, la crianza de un hijo es un acto político que permite que nosotros le dejemos al mundo la próxima generación de sujetos y actores políticos. En un mundo que está concebido en este momento para la inmediatez, para el gasto permanente, en un mundo construido para el consumo, para el trabajo precario, en un mundo donde el amor se experimenta como el mercado, que se condiciona por el capitalismo, en un mundo donde la geografía de los pueblos y las ciudades conectan capitales, pero no conectan personas, en un mundo donde la maternidad, la paternidad y la crianza por sí mismos se convierten en un acto político, que devenga la responsabilidad de que transformemos la sociedad y las realidades. De igual manera, vivir la crianza como una experiencia y no como una institución lleva a reconocer la diversidad de opciones a la hora de experimentar y evitar la imposición de una sola manera de criar. Es allí donde esta presentación quisiera hacer una invitación a que la construcción de sujetos sea desde el amor, desde el vínculo, desde el cuidado, desde el apego seguro. Entregar seguridad y amor a un niño es forjar un proyecto que luego dará lugar, cuando sea el momento, a un sujeto autónomo, independiente y seguro de sí mismo. En este sentido, optar por un estilo de crianza con apego es revolucionario en estas épocas. ¿Y qué es el apego? ¿Cómo se forja? Esta frase es de la doctora Hofer, alemana, postdoctora en neurobiología, y me gusta mucho, que dice,
Escondido dentro de las interacciones observables de padres e hijos, hay eventos sensoriomotores, térmicos y momentos basados en nutrientes, y aquí mucho ojo con la lactancia materna, que tienen efectos regulatorios inesperados y generalizados sobre el comportamiento y la fisiología de los bebés. Estos procesos regulatorios también parecen mediar en los efectos de conformación a largo plazo ejercidos por las relaciones tempranas. Y en ese sentido, ¿qué es el apego? Entonces, son todos esos mecanismos sociales, culturales, emocionales, celulares, neuronales y endocrinos que están implicados en el cuidado parental, en la vinculación con pares, con la pareja y con otras especies. Este apego, este vínculo se ha descrito en especies primates no humanos, en humanos, incluso en especies menores como ratas o conejos. Depende directamente en el acercamiento, ya que ese acercamiento entre padres y hijos permiten la supervivencia de la cría, la identificación y el reconocimiento entre ambos, el recordar, el acercarse. Depende también del olor, del contacto piel a piel, de la caricia, de la alimentación, del sabor, de la temperatura, que permiten la construcción de autorreferencialidad y autorrepresentación, que van a terminar en ser cognición, emoción, socialización, supervivencia grupal y la persistencia de la especie a largo plazo. Este apego tiene que ver con el apego primario, que se refiere al vínculo formado con un cuidador principal, a las satisfacciones del niño, a la proporción de paz, alivio y seguridad, a la exploración ambiental por parte de ese niño, a la resolución de problemas, la formación de autoconciencia y la tolerancia a la frustración. Pero también se refiere ese apego y ese vínculo a la protección desde la familia, a la crianza afectiva, a las relaciones cercanas de seguridad y de felicidad, al amor como representación de afecto, de cuidado y de tiempo de dedicación, a los límites como las reglas y normas durante la crianza, pero también el aprendizaje de pautas para la seguridad y la interacción en comunidad. El estímulo como las exploraciones que permiten desarrollarse a esos niños sensoriales, sensitiva y cognitivamente, pero también el aprendizaje autónomo de ellos. Y a los modelos o mentores como aquellos adultos confiables que permiten verse como guías y maestros para los niños. En este sentido, tengo que hablarles de cuáles son los sistemas neuronales que se desarrollan a partir del apego y que nos estamos jugando con involucrar al vínculo y a la crianza, a la crianza. Entonces vamos a hablar principalmente o inicialmente del sistema de recompensa que lo mencionamos hace poco y que está compuesto por varias estructuras: la corteza orbitofrontal, que la vemos acá, la corteza cingulada anterior, que la vemos acá, la corteza prefrontal ventromedial, el cuerpo estriado, el área tegmental ventral y la amígdala. Este sistema, dependiente de oxitocina y de dopamina, permite la motivación, la orientación y la búsqueda social, el mantenimiento del contacto social, la conducta dirigida a objetivos y las propiedades afectivas de los estímulos. Y además permite los vínculos a largo plazo, la formación de hábitos y compañías entre parejas, la cooperación social, la confianza entre amigos y el placer. Es decir, que con el vínculo y el apego que logra desarrollar el sistema de recompensa, nos estamos jugando la motivación, el contacto social, las capacidades de generación de vínculos a largo plazo, el placer y la cooperación social de todos nuestros niños. El segundo sistema que se desarrolla a partir del apego es el sistema de simulación y empatía, que está compuesto por diferentes estructuras como la corteza cingulada anterior, que la vemos acá, la ínsula anterior, que la vemos acá, el giro frontal inferior, que lo vemos acá, el lóbulo parietal inferior y el área motora suplementaria. Este sistema nos permite que el padre y el compañero integren la información interoceptiva y afectiva, interpretando los estados mentales y emocionales de sus pares. Además de eso, nos permite algo muy, muy, muy importante, que es la construcción de compasión y de solidaridad, de ponerse en el lugar del otro. Es decir, que con el vínculo y el desarrollo del sistema de simulación y empatía, nos estamos jugando la posibilidad de generar la conducta empática que nos define como especie y la base estratégica de nuestra especie, que es la interacción social para enfrentar el ambiente que nos rodea. Nos jugamos la formación de individuos y sujetos solidarios, bondadosos y empáticos, que sientan un sufrimiento y el dolor ajeno y que permitan derribar el individualismo que hoy impera en la sociedad capitalista en la que vivimos. Y el tercer sistema
neuronal que se desarrolla a partir del apego y del vínculo es el sistema de mentalización, formado por estructuras como el surco temporal superior, que lo vemos acá, la corteza cingulada posterior, que la vemos acá, la unión parietotemporal, que la vemos acá, el polo temporal, que lo vemos acá, y la corteza frontal, prefrontal medial. Este sistema permite la cognición social, el reconocimiento facial de emociones, el juicio moral, la ironía, la mentira o la imprudencia, la expresión emocional a través de la mirada, el sistema de neuronas espejo que nos permite además el aprendizaje a través de la experiencia de otros. Es decir, que con este sistema nos estamos jugando la capacidad de forjar niños sin prejuicios y respetuosos de la diferencia y de la diversidad, sea cual sea el lado en el que ellos se quieran posicionar. Por todo lo anterior, el vínculo y el apego durante la crianza debe ser una prioridad para nosotros como padres, como docentes, como profesional de la salud. Cada niño que criemos, que eduquemos, que atendamos, al que le enseñemos al que generemos este apego y este vínculo, es una oportunidad más de transformar la realidad que hoy estamos viviendo. Y hay que aclarar que el vínculo inicia mucho antes del nacimiento. Inicia con madres que deciden sobre su cuerpo y sobre su maternidad, con padres que reconocen sus derechos sexuales y reproductivos, con una adecuada nutrición materna, con acceso a atención prenatal, con un parto humanizado, con un alumbramiento y un contacto piel a piel desde el momento del nacimiento. Y en este sentido tenemos que hablar de un aspecto muy importante en términos de vínculo y apego, y es la lactancia materna. Un momento. Y es la lactancia materna. La lactancia materna es reconocida por sus habilidades y sus ganancias en términos nutricionales. Es capaz de generar una nutrición adecuada en términos de ácidos grasos, carbohidratos, proteínas, factores de crecimiento, inmunoglobulinas, pero también permite el contacto, el calor, el contacto piel a piel. La lactancia materna ha demostrado mejores resultados cognitivos, funciones socioemocionales infantiles mucho más óptimas, enriquece la flora intestinal, es antiinflamatoria y antioxidante, optimiza el sistema inmunológico, regula el estrés del niño y de la madre y disminuye la incidencia a largo plazo de enfermedades relacionadas con el riesgo metabólico secundario al estrés tóxico como la diabetes, la obesidad, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular. Pero además de eso, la lactancia materna hace parte del sistema de reconocimiento que genera el vínculo y el apego entre madre e hijo, y que es ese procesamiento que permite la identificación del papá, de la mamá y del niño. Esto se resume en la comprensión de todas esas señales que permitan responder a las particularidades del padre y del hijo, como el olor, la piel, el llanto, y que además permiten la búsqueda mutua entre ellos, así como maximizan la proximidad y la interacción entre esos individuos. El momento de la lactancia permite la exposición multisensorial del recién nacido y del lactante en general, estímulos visuales, auditivos, táctiles, olfativos y gustativos. En esa interacción, que por supuesto es bidireccional, no solo para el niño, sino también para la madre, juega un papel relevante el contacto piel a piel, la caricia de la madre, el olor y el sabor de la leche materna. La lactancia materna es tal vez uno de los momentos con mayor impacto positivo que se ofrece entre el vínculo mamá e hijo. Más allá de las características nutritivas de la lactancia que hoy reconocemos claramente, el componente emocional de esa interacción es de mucha importancia para la vida futura, no solo del niño, sino también de la madre. Cabe resaltar que si se habla de los aportes de la lactancia materna, se ha propuesto que esta práctica tiene un mayor impacto en el desarrollo cerebral de niños de menores recursos económicos y con vulnerabilidad. Por eso es tan importante que la lactancia materna sea una práctica que se difunda porque salva vidas. Además, existen los beneficios no nutricionales, como les digo, mayor sensibilidad materna a los llamados del niño, hay mayor protección materna cuando se hace lactancia, hay seguridad en los menores, hay disminución de los signos de ansiedad infantil, hay vínculo seguro entre padres e hijos, hay disminución de la ansiedad materna, hay regulación positiva del estado emocional materno y se disminuye el riesgo del maltrato infantil y el abandono. Se conoce que el momento de la lactancia se modifica totalmente de manera endocrina a las madres y a los niños. Por ejemplo, se ha hablado de la oxitocina hace más de 20 años en la construcción de enlaces y hoy conocemos cómo hay liberación pulsátil de oxitocina en respuesta a la succión del niño durante la lactancia. Aunque la mayoría de los lactantes se puede generar un vínculo o un apego seguro a su cuidador, no todos lo hacen, por lo que se debe comprender que el vínculo seguro que genera la lactancia materna es un amortiguador de la angustia del niño y permite una libre exploración del medio por parte de él. Además de eso,
Se ha descrito que los niños con apego seguro tienen cuidadores que responden de manera mucho más sensible a sus llamados y además permite que haya un acercamiento muy cercano entre padres e hijos. Esta respuesta se ha denominado sensibilidad conductual y que también se construye a partir del contacto piel a piel. Por eso estos beneficios no nutricionales de la lactancia son tan necesarios en estos momentos. Además de eso, hay otros beneficios no nutricionales de la lactancia materna, como el reconocimiento del cuerpo femenino, como el empoderamiento de las madres, como el poder de la mujer para controlar su cuerpo, como fomentar la solidaridad entre las mujeres, como la lucha contra la sexualización del cuerpo femenino, como el derecho de la mujer a lactar y como la apuesta transformadora de la sociedad. Es imperativo que la lactancia materna se interprete desde una perspectiva de género. La lactancia materna ha permitido visibilizar dinámicas que afectan a las mujeres y a las conductas de alimentación de los niños. Ha permitido luchas contra el impacto de la sexualización de los senos a nivel mundial. La lactancia materna no debe interpretarse como un deber de la mujer, sino como un derecho, que va más allá de las implicaciones de la división sexual del trabajo o del deseo de transformar las ideas naturalizadas del cuidado de los hijos por género. Si la lactancia materna se vislumbra como un derecho, se obliga al Estado a otorgar las condiciones necesarias para la protección de esta. Y entre esas nos estamos refiriendo a legislación para otorgar licencias de maternidad prolongadas, tiempos de lactancia protegidos y condiciones socioeconómicas y laborales óptimas para todas las mujeres. Si se comprende la lactancia materna como un medio transformador de sociedad que ofrece madres empoderadas e hijos sanos y felices, con capacidad de crítica y de subversión de la realidad, la protección de la mujer se vuelve un mecanismo de justicia social que garantiza el desarrollo de la sociedad. El mismo hecho de amamantar transgrede los valores de la lógica del mercado. Hoy digamos que rige en el mundo capitalista. Es un acto reproductivo en su esencia que está fuera del mercado. Lactar es gratis y es un pecado capitalista. La lactancia materna en sí misma es un desafío a la mercantilización de nuestros cuerpos, de nuestras vidas y de nuestros hijos. Por estas y todas las razones que mencioné previamente, la lactancia materna es una de las posibilidades de recuperación que tenemos a nivel mundial. Es indiscutible el fortalecimiento de la lactancia materna como una práctica que salva vidas. Para eso se requiere mucho más que programas que propongan solamente la educación individual, ya que la lactancia obedece a muchos márgenes que van más allá de lo individual, márgenes culturales y sociales, por lo que es necesario que se sobrepase ese desconocimiento y se impacte en el origen colectivo de las barreras para ofrecer una lactancia. Y por otro lado, el juego también se vislumbra como la oportunidad de fortalecer vínculos entre padres e hijos. El juego es un ejercicio preparatorio, es una actuación, es una enseñanza de inhibición social y es un ensayo ficticio para la vida adulta. El juego en los niños permite desarrollo físico, desarrollo del tejido musculoesquelético y del sistema nervioso central, permite adquirir habilidades motoras esenciales para la vida, pero también permite desarrollo social e interacción con padres e hijos. Por eso es que los padres tenemos la obligación, esto debe ser un ejercicio de disfrute mutuo, el juego con los hijos. Establecimiento también permite el juego, el establecimiento de la jerarquía de la dominancia, estructuras sociales, orden sociales y relaciones filiales. Permite la comunicación social de los niños y la integración social de estos. Por eso la invitación hoy es a que hoy que estamos en casa, en que la cuarentena nos ha permitido ampliar los tiempos de relación con nuestras familias, aprovechemos el tiempo al máximo. Hay que jugar, hay que consentir, hay que amar, hay que tocar a estos niños en términos amorosos, respetuosos siempre. Y en ese sentido y con todo lo anterior, como que he mencionado, podemos comprender cómo las capacidades humanas se desarrollan de manera secuencial con las habilidades anteriores que ya, digamos que estuve mencionando, y que todas esas habilidades primarias o más simples que están acá abajo se forman en el andamiaje o son el andamiaje de estas funciones mucho más complejas. Es decir, el apego termina siendo el andamiaje para muchas funciones cognitivas y socioemocionales a largo plazo. Por eso termina siendo una prioridad y debe ser una prioridad en la crianza siempre. Y para concluir ya esta charla, quiero invitarlos o quiero dejar unas conclusiones. La crianza como un acto político, porque le estamos dejando al mundo a la próxima generación de sujetos y actores políticos, que venzan la individualidad del sistema y que tengan pensamiento colectivo y que sientan la alegría y el dolor de su pueblo. El apego como apuesta de transformación de sociedad.
Y la invitación es a ver al vínculo y el apego como la herramienta que guíe las coordenadas ideológicas y políticas desde las cuales vamos a acompañar la crianza de nuestros niños. Sin duda, esas coordenadas van a contribuir al crecimiento de un niño sin prejuicios, solidario, bondadoso, empático y respetuoso de la diferencia y de la diversidad, sea cual sea el lado en el que él se quiera posicionar. Muchas gracias. Esta es la bibliografía. Doctora Ramírez, mil gracias por su presentación. Realmente ha aumentado en forma ostensible nuestros conocimientos de todo esto que neurociencias ha estado aportando. A través del chat ya tenemos formulación de preguntas que voy a permitirme ir planteando. Hay estudios sobre el efecto de la violencia o el conflicto armado en neurodesarrollo, particularmente en nuestro país, dice Carlos Eduardo Ruiz. Bueno, estudios acerca de la violencia y el conflicto armado en el neurodesarrollo, hay bastante literatura. Hoy conocemos a la violencia y al conflicto armado como factores de estrés crónico severo que inicia desde la vida prenatal. Y ya hay una evolución importante en términos de la comprensión de qué sucede cuando un niño incluso antes del nacimiento, está expuesto a este tipo de situaciones. En términos de Colombia, sí he encontrado artículos acerca del impacto en términos, por ejemplo, de el impacto socioemocional. Hay unos acerca del neurodesarrollo y de impacto cognitivo. Sobre conflicto armado incluso hay estudios de conflicto armado y desarrollo del juego, cómo se modifica el desarrollo del juego en niños expuestos a conflicto armado, y pues en eso nosotros tenemos una amplia población de estudio. Sí he visto varias series de eso. Sí. Bueno, miramos acá. Hay un tema que nosotros tenemos programado en una próxima conferencia para el día martes, pero Juan Sebastián Ruiz le pregunta cuál es el efecto para el desarrollo cognitivo en los niños sometidos desde edad temprana a contacto permanente con las tablets o con los videojuegos. Ok. Para la persona que preguntó anterior, si quiere me deja el correo, yo le puedo enviar algo de bibliografía de conflicto armado y violencia y neurodesarrollo, si quieren. Con respecto al impacto de las tablets, pues claramente esto es algo que está construyéndose y debatiéndose todo el tiempo. Hoy sabemos que la recomendación es que la exposición temprana a tablets sea prácticamente ninguna. En niños que tienen algún tipo de factor de riesgo, que hablamos en este sentido de vulnerabilidad, por ejemplo, se ha demostrado que la exposición temprana exacerba esos factores y se ha relacionado con, por ejemplo, disminuciones en memoria de trabajo y en velocidad de procesamiento a largo plazo, que culminan en lo que hemos denominado el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que implica un impacto en términos académicos y sociales del niño importante. Además de eso, el tiempo, en muchas ocasiones, el tiempo que se dedica a la exposición a tablets o a cualquier tipo de pantalla es el tiempo que se podría dedicar a la interacción directa padres e hijos. Y eso implica una disminución de la interacción secundario a un elemento virtual. Por esa razón, pues claramente disminuye la exposición padre-hijo y la interacción y el vínculo que deberían generarse a una edad temprana. Entonces, la recomendación en los más chiquitos es que la exposición sea casi ninguna, según dice la Academia Americana de Pediatría, que sacó unos lineamientos el año pasado para tiempo de horas específico por edades para el desarrollo o para la exposición a este tipo de elementos. Cabe resaltar que esto es un proceso que está todavía en construcción y que hay digamos que todavía hay muchas corrientes diferentes con respecto a la exposición. Hay algunas corrientes que dicen que con una exposición adecuada y regulada podría generar mejoras en algunos aspectos cognitivos. Hoy estamos aún debatiendo eso, pero hasta este momento la Academia Americana de Pediatría dice que los menores deberíamos evitar totalmente ese tipo de exposiciones. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Qué significancia clínica o en el desarrollo cognitivo
tiene la activación y proliferación glial en el encéfalo. ¿Qué significa? Bueno, la glía es una estructura absolutamente relevante en el sistema nervioso central porque permite digamos que permite la estabilidad neuronal, permite que esas neuronas estén en adecuado estado, permite la conformación y mantenimiento de la conformación de sinapsis y además permite y es un regulador de la neurotransmisión. Por eso la glía se configura como una entidad muy importante para la construcción y la organización cerebral. En ese sentido, todas las modificaciones que sufra la glía pueden alterar directamente el proceso de organización cortical y la construcción sináptica a largo plazo. Además de eso, particularmente la glía astrocitaria está en relación con el sistema glifático, que hoy sabemos que es el sistema, entre comillas, linfático del sistema nervioso central y que permite mantener al sistema absolutamente regulado y limpio, entre comillas, para hacerlo de una forma coloquial. Todas las alteraciones de las células astrocitarias terminan en alteración del sistema glifático, que se ha relacionado con diferentes procesos de alteración cognitiva, incluso la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, la activación de la microglía con el aumento de la producción de interleuquinas dentro del sistema nervioso, algo que el doctor Amador diría la inflamación como le llama el profe Amador, es un marcador que permite al aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, aumento de los marcadores inflamatorios del sistema nervioso, que lleva a una susceptibilidad a enfermedades neuroinflamatorias del sistema nervioso y a todo el cambio de la flora del sistema, o digamos del funcionamiento del sistema nervioso central, de la homeostasis del sistema nervioso central, entre otras cosas. Y permite, al modificar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, permite el ingreso de diferentes marcadores inflamatorios al sistema nervioso central que perpetúan de segunda manera la inflamación allí dentro. Esto, además, se ha demostrado también, no solamente, digamos que también es relevante mencionar que todos los procesos de cambio de la glía también tienen que ver con procesos de estrés crónico y aumento de la producción de glucocorticoides a largo plazo, que es en últimas uno de los mecanismos por los que la adversidad actúan en el sistema nervioso. Las células gliales, pero también las células neuronales tienen múltiples receptores, son ricas en receptores glucocorticoides, por lo que cuando hay altos niveles de glucocorticoides en la circulación sistémica que penetran al sistema nervioso central, estas células son muy susceptibles y pueden generar cambios estructurales y funcionales. Es por eso que en toda la primera parte les mostré cómo hay cambios en las espinas sinápticas, cómo hay cambios de potenciación o de pérdida de neuronas piramidales en algunas regiones susceptibles a glucocorticoides que se producen en situaciones de adversidad severa antes del nacimiento o en la primera infancia. Bueno, yo no quisiera terminar sin pedirle a Lorena rescatar su alma de puericultora y en términos prácticos dejarle a nuestros invitados unas recomendaciones para estos días de confinamiento en relación a estas ventanas de oportunidad en el crecimiento y desarrollo de las que usted muy bien nos ha ilustrado. Quisiera oír un par de recomendaciones prácticas muy de la puericultora hacia las madres y los padres en los hogares. Bueno, la recomendación inicial y más grande es que la crianza tiene que partir del amor, del vínculo, del apego, del respeto siempre. En estos momentos donde todos estamos confinados, donde hay mayor tiempo para poder interactuar en casa, la invitación es a que hagamos estos ambientes de calidad, de participación en familia, de construcción de vínculos entre familia, que nos escuchemos, que juguemos, que veamos una película en familia. La construcción del vínculo y el apego, digamos que esta cuarentena puede generar que construyamos relaciones familiares que no habíamos podido construir en momentos antes, donde la dinámica económica de nuestro país y del mundo entero genera tiempos prolongados de trabajo, tiempos cortos con la familia. Aprovechemos a este momento a construir relaciones filiales, a construir familia, a construir vínculo, a construir amor entre todos. La invitación es a que esos niños que están en casa puedan
compartir tiempo de calidad con sus padres en estos momentos, que generemos esas relaciones que no se habían podido generar previamente por los tiempos prolongados de trabajo, que lo podamos hacer ahorita. La invitación ahorita es que usted se vaya a su casa, que se voltee y vaya y abrace a su hijo y le diga cuánto lo ama y cuánto daría usted por que él sea un adulto que aporte a esta sociedad. Entonces la invitación es para que ahorita en los próximos minutos vaya y abrace a sus hijos y les demuestre todo el amor que usted como padre tiene para ellos. Gracias, Lorena. Yo había dicho que la última pregunta, pero la verdad nos quedan un par de minutos y Andrea Rodríguez le pregunta cuál es la importancia de la integración sensorial en los niños y cómo fomentarla en casa. Bueno, la integración neurosensorial es un proceso muy complejo y es un proceso muy importante en el neurodesarrollo que implica cómo todos los niños, digamos, reciben las aferencias sensoriales y la transforman en una respuesta coordinada. A eso llamamos integración neurosensorial. ¿Cómo podemos generar o, digamos, fomentar la integración neurosensorial en nuestros niños ahorita en casa con todas las actividades sensoriales que podamos realizar con ellos por edades? Entonces, dependiendo de la edad del niño, la recomendación es que hagamos actividades sensoriales, es decir, pintemos, utilicemos plastilina, hagamos figuras de greda, permitamos que el niño coma y se unte, que es un gran error que muchos cometemos de no dejar untar a los niños, permitirlo, sentarse con el niño a colorear, a pintar, a rasgar, a cortar, que le permite generar esa integración y esa coordinación de una respuesta motora necesaria. Pues esa sería la principal recomendación. Yo tengo unos ejercicios muy interesantes de integración neurosensorial por edades, incluso son recomendaciones de la OMS por edades. Si la persona que preguntó quiere, me deja su correo y yo le envío digamos que como la guía o unos ejercicios muy interesantes por edades para que puedan hacer en casa con sus hijos y fomentar no solo la integración, sino el desarrollo motor, socioemocional, de lenguaje para cada una de las edades y aprovechar y formar ese tiempo que tenemos ahorita en casa en tiempo de calidad con nuestros hijos, que le permitan a ellos aprender y mejorar su neurodesarrollo y a nosotros interactuar directamente con ellos. Bueno, doctora Ramírez, así hemos llegado al final de su maravillosa exposición. Es usted de las personas que permite afirmar que Orgullo ON está a la orden del día. Mil gracias de verdad por su participación, igual que a todos los asistentes. Quisiera recordarles que Salud UNAL Contigo estará mañana a las 8 de la mañana con otro tema realmente interesante, el manejo de la salud mental en el tiempo de la cuarentena COVID-19, donde estará como expositor el profesor Miguel Coti. De manera que un feliz domingo para todos y los esperamos encontrar mañana a las 8 de la mañana. Hasta luego. Muchas gracias a todos.